Bueno, después de un comienzo así, yo creo que nadie puede soltar ese libro y ahora quiero que conversemos con María José para que nos cuente por qué este desvelo. Partamos por el título, María José. Desde que se sabe la noticia de la muerte de Felipe, desde que Antonia, su hermana, decide viajar de vuelta desde Europa y Joaquín desde Estados Unidos a ver a su madre, duermen poco todos estos personajes, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por lo que dijeron. ¿Qué les pasa a ellos? El desvelo es... A mí me gusta el juego de palabras, pero tuvimos muchas conversaciones sobre el título y al final quedó. Porque me gusta que haya esta ambigüedad entre que se desvela porque se corre un velo y el desvelo de que no duermen. Me gusta el juego entre el hecho que la novela sea justamente una revelación de historias de familia, una revelación de historias ocultas y desconocidas o ocultas intencionalmente, y al mismo tiempo la intensidad de los 4 días cronológicos que pasan entre el suicidio y el funeral hace que todo ocurra en muy poco tiempo y que se duerma poco, como dices tú, y que la noche sea un momento de mucha revelación, y por eso el nombre. ¿Por qué eliges la familia para contar esta historia de cosas que no se dicen? ¿Es una metáfora de qué? No sé si es metáfora, pero es una... Yo tengo la impresión que este como enclaustramiento, esta categorización de la sociedad, en el sentido de que nos da una serie limitada de posibilidades que se pueden ser, y después fuera de eso, ojalá no estés porque arréglate así, pues, comienza la familia. Y que una familia a la que le cuesta aceptar, inserta en una sociedad a la que también le cuesta aceptar, transforma a personas en monstruos o en seres desdichados, las historias se transforman en historias desgarradoras, los encuentros en realidad son desencuentros, y por eso la familia como inmersa en algo más macro también que Chile en esta novela. ¿Cómo parte el silencio en este caso? Esto de empezar a callar las cosas. ¿Por qué te interesa ese tema? De guardar, de ocultar, finalmente el gran tema. Porque ese silencio ese silencio va de la mano de la hipocresía. Porque en definitiva, si tú no cuentas, tú puedes inventarte una realidad, puedes tener este discurso paralelo entre lo que yo quiero que sea y lo que en realidad es, gracias al silencio y a la hipocresía, que van de la mano, porque el silencio te sirve, por un lado, para tú inventar una realidad que no es, y por otro lado también para travestirte y el hecho de que no se hable tiene los dos lados, por la herramienta de supervivencia, y por otro lado la manipulación de la verdad, de la realidad. Vamos a presentar un poco a los personajes, que María José nos cuente un poco de Piedad, quién es esta mujer, cómo la construiste, y después también de los hijos, hablar de Antonia, que es muy importante. Antonio, me da un poco nervioso, ¿verdad? Sí, partamos por Piedad. Yo te voy preguntando, partamos por Piedad, que es la madre, esta madre peruana. Cuando hoy en Chile los peruanos son gente que está llegando mucho y estamos conviviendo diariamente con ellos. Yo quise hablar de una peruana casada con un chileno, bueno, por historias familiares que había oído de discriminación mutua entre chilenos y peruanos y cruzadas, y que transforman, encuentro que es una figura que condensa lo que yo pienso del racismo, que me parece una cosa de tirar las mechas, es un sinsentido. Es tan ridículo que se pueden discriminar mutuamente y dejar a estas dos personas completamente desvalidas solas, claro. Y solas. Entonces por eso que Piedad sea peruana y que sea una peruana de buena familia y que viene a Chile y que en Chile por simples rasgos físicos sea discriminada, y todo el juego, porque allá en Perú también se cuenta en la novela la parte peruana cuando se encuentran y cómo miran en menos a este chileno, habla del absurdo del racismo. Y los hijos, Joaquín, porque Manuel, ¿quieres hablar de Manuel, del padre? Que igual es un personaje un poquito más escondido, más difuso, sí. Manuel es indispensable, pues indispensable en la construcción de todos los otros personajes.
pero como muere en un minuto, o sea, está muerto todo el tiempo en la novela, salvo cuando se hace el raconto, no aparece tanto, pero él es indispensable. Él es el que... Y su sufrimiento también es indispensable en la medida en que hay como una herencia de sufrimiento y estas como profecías autocumplidas y es la antítesis del resiliente, en definitiva. Manuel es el padre de la familia, el marido de Piedad y el padre de Felipe, que es el que se ha suicidado, y de Joaquín y de Antonia. Hablemos un poco de Joaquín, que es un personaje encantador. Yo creo que a todo el mundo le encanta Joaquín y dan ganas como de saber más, ¿no? Me cae súper bien Joaquín. ¿Te cae bien también? Sí, me cae súper bien. Joaquín es el hermano mayor de estos tres, que es un hermano, es homosexual, es el más lúcido, es el más resuelto, es el más... el que vive con más... Yo creo que es el más resuelto. Entonces tiene un rol importante en la familia porque contiene mucho. Pero es el más resuelto, pero no está completamente resuelto tampoco. O sea, no por estar completamente resuelto, no tiene historias que anda arrastrando y con este suicidio le florecen, aparecen un montón de nuevas interrogantes, porque este suicidio hace que se hable y hace que él vea una nueva realidad que lo hace replantearse de nuevo y volver atrás, no a foca cero, pero volver bien lejos a preguntarse quién es. Pero está parado, yo creo, distinto que los otros, porque está más asumido. Está más armado. Y Antonia, que es quien finalmente da la lucha, no abre la brecha, va, insiste, que es ella, la rebelde de esta historia, la que quiere saber la verdad. Porque Joaquín, bueno, sí, si llega la verdad bien, pero es ella la que la va a buscar. Sí. Antonia, ¿qué te digo de Antonia? Todos dicen que se parece mucho a María José, no sé si... Antonia me parece que es una... Antonia está en una parada completamente distinta a la de su hermano. Antonia no vuelve porque no está resuelta. Antonia no vuelve porque sigue odiando, Antonia no vuelve porque sigue... no han evolucionado sus sentimientos, ni sus rabias, ni su... Entonces su vuelta forzada y más encima por un hermano que ella detesta, le da más rabia, se siente que cayó en la trampa, que es la última trampa de su hermano, que con este suicidio le hace además volver y hace que todo gire en torno a él de nuevo, y en definitiva esa rabia y esa falta de paz que tiene Antonia, yo creo que reflejan un dolor y una vulnerabilidad gigantesca. Entonces el personaje, que es bien detestable, también es bien... Yo encuentro que tiene cosas entrañables porque habla de mucho dolor. Entonces me parece que son los personajes reaccionan y viven de distintas formas eventos que, si tú los miráis, el evento es uno y es objetivo. No sé, la muerte del padre, después cuando se va el hermano mayor y ya, pero cómo cada uno lo vive y las circunstancias que rodean a cada uno en este momento, en el momento en que cada evento va ocurriendo, hace que los eventos sean completamente individuales y subjetivos. Bueno, a partir de la muerte de Felipe, cada uno va revisando un poco su vida hacia atrás y lo vamos conociendo. Pero ¿por qué el tema del suicidio? El suicidio siempre es un tema tabú, incluso cuando ocurre en las familias no se habla mucho de esto, ¿no? Se murió, no se cuenta, después sí se cuenta un poco, pero no se quiere recordar ni hablar. ¿Por qué el suicidio? Porque me pareció que era la salida más lógica. Me pareció que en la cabeza de Felipe hubiera sido difícil tomar una decisión distinta que esa. Que era una decisión que se tomaba y al mismo tiempo dejaba abierto un montón de posibilidades, porque un suicidio, a pesar de ser tan terminante y tan... te permite no hacerte cargo de lo que sigue, en un caso como el de él. Entonces me parecía que el suicidio era una salida viable para Felipe. Y a pesar de que él no quiere que se revele la verdad, de alguna manera deja las pistas, ¿no? Deja la posibilidad. Claro. Como cuando dicen que el crimen perfecto no existe, porque al final el criminal siempre mete la pata. O sea, que podrían haber varios crímenes perfectos y que en definitiva algo deja una hebrita para que alguien la encuentre, la tire, si es que la encuentra, si buscan bien.
que al final es una posibilidad de redención también. Y el otro tema que está presente en el libro, y que tiene que ver también con la vida de María José, es el viaje, es partir. Porque Manuel parte, el padre de familia, se va a Perú a hacerse rico, se enamora de Piedad, que se viene a Chile, se va de Perú, viene para acá. Después Joaquín se tiene que ir también, el hermano mayor, y Antonio también se va. ¿Por qué se van todos? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que se van por varias razones. Se van porque es difícil separarse de la historia propia también, ¿no? Y en mi caso yo me he ido 2 veces, mis papás en algún minuto se fueron, mi abuelo en el 29 partió a Estados Unidos. Entonces creo que uno escribe a partir de lo que es, y la partida ha sido un patrón que ha estado bastante presente en mi historia, y consciente y subconsciente, yo creo. Entonces no me puedo separar de eso, y creo que además ha determinado mi vida el hecho de haber partido. Pero lo que hace la diferencia en cada personaje, me parece a mí, o sea, porque a pesar de que todos parten y ninguno vuelve, todos se quedan afuera por distintas razones, y para mí esa es la diferencia, porque si tú te quedas, o sea, todos pueden partir huyendo, por ejemplo, pero hay muchos que se quedan y siguen huyendo, a pesar de llevar años afuera. Tú sigues huyendo, con lo que hablaba Antonia no está resuelta, o sea, ella sigue afuera porque está escapando. En cambio, Joaquín sigue afuera por una opción, él podría volver. Entonces el por qué te quedas afuera, para mí hace una diferencia gigantesca en estas partidas que parecen ser todas iguales. El hecho de que Manuel haya vuelto, y vuelto como volvió, también es una tremenda, hace una tremenda diferencia. Entonces sí, la partida es común, la huida es común, pero el desenlace de cada partida hace que en realidad lo que parece ser igual es bien distinto. ¿Y a ti te sirve estar lejos para escribir? No sé, no, porque no sé qué escribiría si estuviera acá, porque yo creo que escribiría otras cosas, pero, o sea, eso lo que hace es que determina quizás mis temas, porque, bueno, tú sabes, tú has vivido mucho afuera, que al final uno gira en torno a temas que están muy relacionados con el estar afuera, porque uno, si se queda afuera, es por algo, porque tiene ciertos temas. Ya, quería preguntarte también, María José, ¿cuáles son los pasajes que más te costó escribir? O sea, como a la hora de enfrentar ciertos trozos del libro, pedazos de la historia. Esto ya metiéndose como en las bambalinas de la escritura. Como en la cocina. Te metían. Sí. No me acuerdo de pasajes puntuales que me haya costado escribir, pero me acuerdo de haber tenido de repente la sensación que lo que yo pensaba que tenía que pasar no podía pasar. ¿Te arrancaban los personajes? Porque al final es muy superficial el pensar que la historia va para un lado. A priori, yo tomé, no sé si así funciona siempre, pero a mí me pasó que tomaba la decisión que la historia fuera para allá, pero a medida que iba escribiendo tenía que irme metiendo cada vez más en cada personaje, en la psicología de los personajes, en qué le había pasado. Decía, ya, Joaquín, por ejemplo, se fue a Estados Unidos y le pasó esto y esto y esto y esto. Pero después decía, pero es que es imposible que le haya pasado todo eso en realidad, porque entonces me empezaba a meter, y lo que yo pensaba que después iba a pasar era imposible, no era lógico, era imposible que a ellos les pasara eso. Y entonces la historia de repente quedaba ahí, y esos ratos pero me gustaban mucho, porque hacía que los personajes fueran más entrañables para mí, porque iban como adquiriendo vida propia. Claro. Y eso hay una cosa como media mágica. ¿Y lo que más te gustó escribir? Que eres tramposa. No, porque es bien interesante, ¿no? La novela, hay de todo, porque claro, acabamos de leer un trozo donde se cuenta una cosa muy fuerte, que es que una madre encuentra a su hijo que se acaba de suicidar. Y en realidad el calibre del libro no baja mucho de eso. Así que prepárense. A mí me gustó mucho escribir la parte del encuentro con Alejandro. Eso me encantó. Sí, eso me gustó mucho escribirlo. Y me gustó mucho, me lo pasé muy bien con el encuentro también como que ese periodo fue cuando escribí, porque no tenía tan claro cómo eran los personajes, cuando le pillé el lado a Piedad,
que era cuando se encontró Manuel con Piedad. Y el periodo de Perú también me gustó, la primera parte de Perú, me gustó mucho escribirlo. Ese enamoramiento, sí, de juventud. Sí, es que el enamoramiento parece que me gusta escribirlo. ¿Leemos o no? Claro. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué te parece? ¿Leemos el encuentro de Joaquín con Alejandro? No. Mejor lo leen ustedes. Sí, ya, está bien. Porque además vamos a dejarle un sesgo muy fuerte a la novela que yo creo que es más que el encuentro de Joaquín con Alejandro. Ya, está bien, de acuerdo. Lo dejamos en el misterio. Bueno, los dejamos bien enganchados, ¿cierto? Ya. Hay una frase como hacia el final del libro que dice: eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Sí, ese es todo un tema. Es que mi hermano está. Esa es una frase que el eres dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es un principio de vida, casi. Es un principio de vida que por un lado está bien, puede ser válido, pero no para todos. Primero que nada, no para todos, porque si tú tendrías a hablar, entonces ¿cómo vas a callar? Porque eso implicaría una negación total de lo que tú eres, cuando por ejemplo tú eres alguien que habla y que no tiene pudor en hablar. Yo por lo menos no tengo pudor en hablar, bueno, no es que tampoco ande por la vida contando, pero no tengo mucho. Entonces me parece que si tú eso lo aplicas como máxima general, como una regla de actuar, es la negación, niega a todos los que no entran en esa regla y transforma en una cosa impuesta, algo que no tendría, no es un valor en sí mismo. Y que al revés, tú eres, se puede dar vuelta esa frase, y tú el hecho de callar te hace esclavo de ese silencio, te hace esclavo de tu secreto, porque estás completamente, tú estás dependiendo de que no se sepa, y eso es una angustia gigantesca. Es que si se sabe, ¿qué hago? Cuando al final, si tú simplemente cuentas, te liberas. Todo es más fácil. Ya, cerremos entonces. Como si tuvieras que definir este libro, los grandes temas o eso que quisiste decir, ese como mensaje oculto que tiene uno como escritor, que dices: yo quiero que con este libro la gente ponga eso. ¿Lo podemos revelar? Que yo no tengo mucho mensaje, para serte franca. Como lo escribí porque había cosas que yo quería escribir, había cosas que a mí me mueven, que son mis temas, que esto del otro, de cómo yo lo miro, de cómo lo veo, de cómo lo juzgo, de cómo lo niego, y cómo esta dificultad de sentirse inclasificable, esos eran los temas, pero yo no escribí intentando hacer pasar un mensaje, ni dando una lección, ni tratando de que fuera un libro terapéutico. La verdad es que escribí porque eran los temas que a mí me movían y que yo creo que me mueven desde hace un buen rato y me seguirán moviendo. ¿Y hay un segundo proyecto literario? Ya estamos, pero en el futuro. Así. Aparte del proyecto... Del proyecto wow. Proyecto vital. Sí, hay un segundo proyecto literario que como el periodo... O sea, yo terminé El Desvelo, se lo mandé a Andrea en febrero del 2010. Yo creo que fue muy rápida. Sí, fuiste rápida. El periodo de edición del Desvelo tomó su tiempo, y la relectura y la reescritura del Desvelo. Y en ese periodo lo que hice fue leer mucho para lo que tenía pensado escribir, y comencé a redactar recién hace un mes, así que espero que eso, una novela que tenía como dándole vuelta desde hace un buen rato, espero que termine, que sea novela. ¿Seguro? Ya, todos suben el micrófono. No sé si damos la palabra o no, Andrea. María José. Yo creo que no hay tantas preguntas, ¿no? Me las hacen en el cóctel. Claro.